Doctrina jurisprudencial, de corresponder la reposición laboral de un servidor del sector público, esta será de forma transitoria, En esta oportunidad debiendo vamos a revisar la participar el Casación Laboral trabajador en el concurso público 2090-2023 de la Libertad, correspondiente. emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Esta casación es muy importante puesto que actualiza la doctrina jurisprudencial respecto de la aplicación del precedente Huatuco en relación a los trabajadores del sector público que solicitan su reposición. Revisemos cómo resuelve la Corte Suprema. Se trata del recurso de casación interpuesta por la entidad contra la sentencia de vista que confirmó la sentencia de primera instancia que declaró fundada en parte la demanda. Las infracciones normativas que denunció son las siguientes: infracción normativa del numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, también la infracción normativa por interpretación errónea del inciso C del artículo 29 del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728 y finalmente la infracción normativa por inaplicación del artículo 5 de la Ley Marco del Empleo Público, Ley 28.175. En relación al desarrollo del proceso se advierte que la pretensión es la reposición por despido nulo de conformidad con el literal C del artículo 29 del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, así como las las remuneraciones devengadas, la indemnización por daño moral y daños punitivos y otras pretensiones que al final no fueron estimadas. La primera instancia declaró fundada en parte la demanda, ordenó a la emplazada cumpla con reponer en forma permanente al accionante en el puesto en que venía trabajando al cese. También dispuso el pago de las remuneraciones devengadas y gratificaciones, así como el depósito de la CTS. Como fundamento de su decisión, señaló que el demandante, antes de promover este proceso, había interpuesto una demanda de pago de beneficios sociales tramitado en otro expediente, que fue notificado en diciembre del 2017 a la demandada. Habiendo tomado conocimiento, en marzo del 2018 la demandada decide extinguir el contrato de trabajo. En este contexto, el demandante acreditó el motivo alegado, es decir, la queja o participación en un proceso contra el empleador, pues luego de 3 meses de la emplazada había tenido conocimiento de la presentación de la demanda, decidió despedir al accionante. En consecuencia, se ha configurado el despido nulo por la causal prevista en el literal C del artículo 29 del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, siendo que no resulta aplicable el precedente vinculante Huatuco. La segunda instancia confirmó la decisión del ACU, casi por los mismos fundamentos, señalando de igual modo que el precedente Huatuco no es aplicable en los casos en que la pretensión esté referida a la reposición por despido nulo, conforme se habría dado en este caso. Ahora, en relación a la causal de infracción normativa del numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, que está relacionada al principio derecho de la motivación escrita en las resoluciones judiciales como una garantía del debido proceso, finalmente la Corte Suprema determinó que dicha causal deviene infundada. Ahora, lo que nos interesa es en relación a la causal de fondo. La primera causal relacionada a la infracción normativa por interpretación errónea del inciso C del artículo 29 del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, la Corte Suprema cita su contenido, el cual es el siguiente. Artículo 29, despido nulo. Es nulo el despido que tenga por motivo, literal C, presentar una queja o participar en un proceso contra el empleador ante las autoridades competentes, salvo que se configure la falta grave contemplada en el inciso F del artículo 25. En relación al marco constitucional que desarrolla y sustenta esta protección ante este tipo de despido, la Corte Suprema precisa que la Constitución Política del Perú reconoce como derecho fundamental de la persona formular peticiones en forma individual o colectiva por escrito ante la autoridad competente de conformidad con lo dispuesto en el numeral 20 del artículo 2 de la Constitución. En esta línea, la legislación laboral otorga a los trabajadores el derecho de recurrir ante las autoridades administrativas o judiciales para reclamar respecto del incumplimiento de los beneficios obtenidos por ley, convenio colectivo o contrato de trabajo. Por tal motivo, toda conducta del empleador orientada a impedir dichos reclamos resulta represiva y contraria al orden público. En relación al marco nacional, el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728 en el literal C de su artículo 29 prevé que el despido es nulo cuando se haya producido como represalia contra el trabajador por haber formulado una queja o reclamo contra el empleador ante las autoridades administrativas o judiciales competentes debido al incumplimiento o vulneración de un derecho laboral. Este dispositivo legal protege al trabajador frente a un despido represivo por haber reclamado sus derechos laborales. Por lo tanto, si el empleador tiene conocimiento de la queja o de la participación del trabajador en un proceso tramitado en su contra y posteriormente se produce el despido sin justificación alguna, puede inferirse que esta conducta constituye un acto de represalia. Debemos tener en cuenta que el reglamento de la Ley de Fomento del Empleo
aprobado por el Decreto Supremo 001/96-TR, realiza algunas precisiones sobre la configuración de esta causal de nulidad de despido, establecido en el artículo 47 que se configura la nulidad de despido en el caso previsto en el inciso C del artículo 62 de la ley, si la queja o el reclamo ha sido planteado contra el empleador ante autoridades administrativas o judiciales competentes y se acredita que está precedido de actitudes o conductas del empleador que evidencien el propósito de impedir arbitrariamente reclamos de sus trabajadores. La protección se extiende hasta 3 meses de expedida la resolución consentida que cause estado o ejecutoriada que ponga fin al procedimiento. A nivel supranacional, el convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, que no ha sido ratificado por el Perú y que la Corte Suprema cita a modo de ilustración, establece que debe existir una justificación que impida la continuidad del contrato y que la decisión unilateral del empleador de optar por el despido esté relacionada con la capacidad o conducta del trabajador de acuerdo a lo previsto en su artículo 4. En el artículo 5 de este instrumento internacional se describen los motivos de despido que no constituyan una causa justa entre ellos, entre los cuales se encuentra el presentar una queja o participar en un procedimiento entablado contra un empleador por supuestas violaciones de leyes o reglamentos o incurrir ante las autoridades administrativas competentes. Otro instrumento internacional es la Recomendación 166 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la terminación de la relación de trabajo, en cuyo artículo 5 incorpora a la lista otros motivos que no deben constituir causa justificada para la terminación de la relación laboral, siendo estos los siguientes, ¿no? La edad, sin perjuicio de la legislación y las prácticas nacionales con respecto a la jubilación, y la ausencia del trabajo debido al servicio militar obligatorio o al cumplimiento de obligaciones cívicas de conformidad con la legislación y la práctica nacional. Ahora, el criterio emitido por esta sala respecto a la configuración de la causal de nulidad de despido previsto en el inciso C del artículo 29 del TUO del Decreto Legislativo 728, la Corte Suprema ha señalado que ya ha emitido una casación laboral con el número 2066-2014 Lima, en donde ha interpretado esta norma en los siguientes términos. La protección contra el despido nulo que refiere el inciso C del artículo 29 del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728 se extiende a todo proceso administrativo judicial que siga el trabajador contra su empleador siempre y cuando tenga conexión con sus derechos de carácter laboral, por lo que se descarta que cualquier comunicación interna dirigida por el trabajador contra su empleador formulando alguna reclamación de carácter laboral o de naturaleza o de otra naturaleza pueda ser considerada como causal de nulidad que señala la norma citada precedentemente. El carácter individual de queja o proceso contra el empleador. La Corte Suprema también sostiene que en la casación laboral 15.136-2021 Lima se ha señalado que la queja o proceso contra el empleador debe ser formulado de manera individual, sin comprender dentro del supuesto legal citado aquel interpuesto de manera general por las organizaciones sindicales. En el caso de autos, la demanda ha sido interpuesta por el mismo actor, el mismo trabajador, por lo que es de naturaleza individual. En relación a la prueba sobre el despido nulo, el literal B del numeral 23.3 del artículo 23 de la nueva Ley Procesal del Trabajo establece que corresponde al trabajador la carga de la prueba de la causal de nulidad de despido. No obstante, la Corte Suprema precisa que el trabajador debe demostrar lo siguiente. 1. Que el reclamo formulado no haya sido promovido con el objeto de tener un medio de prueba para defenderse de un posible despido por causa justa. 2. Que haya presentado una queja o que haya participado en un proceso ante la autoridad competente en materia laboral o que haya interpuesto una demanda en resguardo de sus derechos laborales. Y 3. Que el acto del despido se haya realizado con posterioridad a la formulación de la queja o la demanda dentro de un plazo razonable que permite establecer que el móvil del cese es en represalia por el reclamo laboral formulado. Y finalmente 4. Que el empleador no haya justificado su decisión de despedir al trabajador. Solución del caso concreto. La entidad recurrente argumenta que la interpretación errónea del literal C del artículo 29 del TUO del Decreto Legislativo 728 consiste en la falta de advertencia por parte de las instancias de mérito de la proximidad entre el despido ocurrido entre el 8 de marzo del 2018 y la fecha en la cual la emplazada tuvo conocimiento de la interposición de la demanda, el 7 de diciembre del 2017, es decir, 3 meses antes de la fecha de cese, lo cual evidenciaría que el despido no se suscitó por la interposición de la acción judicial. El demandante ingresó a laborar para la emplazada en el cargo de vigilante desde el 2 de febrero del 2011 hasta el 8 de marzo del 2018. O sea, casi 7 años, es lo que advierte la Corte Suprema, conforme se determinó en el proceso judicial, por lo que este hecho no se encuentra en controversia. La Corte Suprema señala que en el presente caso las instancias de mérito han determinado que el demandante presentó una demanda judicial contra su empleador,
la cual fue notificada a la emplazada el 7 de diciembre de 2017. No obstante, el vínculo laboral se extinguió el 8 de marzo del 2018. Esto es, luego de 3 meses de haber tenido conocimiento de la demanda presentada sin que existiera causa justificada alguna. El Tribunal Supremo considera que se debe tener en cuenta que el proceder de la recurrente respecto a la cercanía del despido con la fecha de la notificación de la demanda interpuesta para la configuración del despido nulo. Asimismo, la Corte Suprema asume que no es una condición para la interpretación correcta del literarse del artículo 29 del Decreto Legislativo 728 que previamente existan conductas o actitudes del empleador que evidencien el propósito de evitar reclamos de los trabajadores. Exigencia que si bien coadyuva a la comprobación de un despido nulo, su ausencia no puede impedir la configuración por la causal invocada si la decisión del empleador de extinguir el contrato de trabajo fue adoptada después de tomar conocimiento de la presentación de la queja o de la participación en un proceso en su contra, más aún si no existen causas objetivas y razonables que justifiquen tal decisión. Por esta razón, entonces la Corte Suprema declara infundada la causal denunciada. Ahora, sobre la causal consistente en infracción normativa por inaplicación del artículo 5 de la Ley Marco del Empleo Público, Ley 28.175, el cual establece que el acceso al empleo público se realiza mediante concurso público y abierto por grupo ocupacional en base a los méritos y capacidad de las personas en un régimen de igualdad de oportunidades, la Corte Suprema precisa que como principios esenciales el mérito y la capacidad están previstos en la mencionada ley, en cuyo caso el ingreso, la permanencia, las mejoras remunerativas y de condiciones de trabajo, así como los ascensos en el empleo público, deben fundamentarse en el mérito y la capacidad de los postulantes y del personal de la administración pública. Asimismo, establece los principios de igualdad de oportunidades sin discriminación, el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución e interpretación más favorable al trabajador en caso de duda, y que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Además, sostiene la Corte Suprema que la exigencia de un concurso público deberá ser realizado por la entidad pública, bajo un procedimiento abierto y democrático que permita una verdadera igualdad de oportunidades a efectos de que las personas sean evaluadas de acuerdo a los ítems necesarios, circunscritos sobre todo en las capacidades académicas, experiencias profesionales y otros lineamientos según el cargo respectivo. Ahora, el criterio de esta sala sobre la interpretación del artículo 5 de la ley marco del empleo público se ha pronunciado ya en la casación laboral 8347-2014 del SANTA, que tiene calidad de doctrina jurisprudencial y que estableció cuál era el criterio de esta norma en los siguientes términos. El acceso a la función pública de los trabajadores sujetos a cualquier régimen laboral y bajo cualquier modalidad debe realizarse mediante concurso público y abierto en base a los méritos y capacidad de las personas en un régimen de igualdad de oportunidades y cuya observancia constituye una infracción al interés público que impide la existencia de una relación válida y determina la nulidad de pleno derecho del acto administrativo que lo contravenga y que acarrea responsabilidades administrativas, civiles o penales a quien los promueve, ordena o permite. Ahora, sobre los alcances del precedente constitucional vinculante recaído en el expediente 5057-2013, proceso de amparo, más conocido como precedente Huatuco, la Corte Suprema ha establecido y ha emitido diversas casaciones desde el 2014 hasta el 2017, siendo que además se apartó de todos los pronunciamientos anteriores en la casación laboral 34.268-2019 Cajamarca. Estando todo este contexto previo a esta casación, finalmente la Corte Suprema emite la siguiente doctrina jurisprudencial, justificándola de la siguiente manera. Atendiendo a las modificaciones legislativas que se han producido desde la expedición de la casación 34.268-2019 Cajamarca y a los pronunciamientos jurisprudenciales emitidos desde su vigencia, es necesario actualizar el criterio existente con carácter de doctrina jurisprudencial. Por tal motivo, la segunda sala, Derecho Constitucional y Social Transitorio de la Corte Suprema, establece como nuevas reglas para la inaplicación del precedente vinculante constitucional recaído en el expediente del caso Rosalía Beatriz Huatuco los siguientes. 1. Cuando el trabajador demandante tenga vínculo laboral vigente, en cuyo caso de verificarse el fraude en la contratación laboral, se debe declarar la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado sin que ello signifique que adquiere la estabilidad laboral absoluta. 2. Está relacionada al caso concreto. Cuando la pretensión demandada esté referida a la nulidad de despido prevista en el artículo 29 del Decreto Legislativo 728 y las leyes especiales, en estos casos la reposición tiene carácter transitorio hasta que el trabajador pueda participar en un concurso público para acceder a una plaza vacante y presupuestada. 4. Cuando se trate de obreros al servicio del gobierno municipal, gobierno regional y cualquier organismo de la administración pública. 5. Cuando se trate de funcionarios que desempeñan cargos públicos o de confianza a los que establece el artículo 40 de la Constitución Política del Perú. Asimismo, esta Sala Suprema
ratifica el extremo en que se establece que todos los trabajadores al servicio del Estado cuyo vínculo laboral haya concluido sin haber ingresado a laborar por concurso público de méritos, no puede demandar la reposición en el trabajo, sino una indemnización por despido, aun cuando alegue que el vínculo laboral finalizó en forma incausada o fraudulenta. Asimismo, se aparta bajo este desarrollo de doctrina jurisprudencial, se aparta de las casaciones anteriormente emitidas. Solución del caso concreto. La presente demanda versa sobre nulidad de despido, la cual se basa en la causal prevista en el literal C del artículo 29 del Decreto Legislativo 728. Es decir, se trata de un caso de despido represivo en el que se contrapone por un lado el bien jurídico del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del trabajador y por el otro el bien jurídico de meritocracia en el acceso a la administración pública. Ya. También señala que, por lo tanto, haciendo la ponderación constitucional, debe preferir el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Siendo así, no resulta aplicable el precedente vinculante recaído en el expediente conocido como Guatuco, que protege el bien jurídico de la administración pública. No obstante, lo expresado en el considerando precedente, el tribunal también ha emitido otra resolución que no es precedente vinculante, pero en el cual habría señalado y ordenado la reposición de un trabajador de forma temporal, es decir, hasta que la entidad convoca un concurso público de méritos para el puesto desempeñaba el actor y de tal forma que concurse y gane la plaza para acceder a un trabajo permanente, ¿no? A un cargo permanente. En esa línea, entonces, la Corte Suprema precisa que la reposición del demandante tiene carácter transitorio, pues debe postular a un concurso público de méritos para alcanzar la titularidad de la plaza presupuestada y vacante. En consecuencia, el contrato de trabajo se extinguirá si el trabajador no se presenta al concurso público en su oportunidad o no resulte ganador. En este orden de ideas, declaró infundado el recurso de casación de la entidad, establecieron el criterio o lo desarrollaron en el considerando 22º como doctrina jurisprudencial de obligatorio cumplimiento para las instancias inferiores en relación al alcance del precedente Guatuco del Tribunal Constitucional. Y bueno, es un supuesto de tutela restitutoria temporal. En la doctrina y a nivel legal siempre se ha desarrollado dos tipos de tutela: resarcitoria, que es una indemnización por despido arbitrario, y restitutoria, que es la reposición y que en principio se entendía a plazo indeterminado, porque previamente se reconoce la existencia de un contrato de trabajo. Y en la medida que los contratos modales necesitan una causa objetiva que justifique su existencia, por lo tanto, la reposición siempre presuponía la existencia de un contrato a plazo indeterminado. Pero en el sector público, la Corte Suprema lo que ha señalado es ponderando estos dos bienes jurídicos tutelados, que es la tutela jurisdiccional efectiva y el acceso al empleo público a través del mérito, es que se relativiza la tutela de reposición laboral, ¿no? En el sector, específicamente en el sector público. ¿Ustedes qué piensan? Saludos.